Vamos a hacer una oración para empezar Amén. Cierren sus ojos, hermanos, inclinen sus cabezas con respeto hacia el Señor. Señor mío, en el nombre de Jesús, te queremos agradecer por llegar a esta hora del día. Te queremos agradecer, Señor, por esta prédica que hemos podido escuchar. Te queremos agradecer por la vida del pastor Beto, por la vida de su esposa y de sus hijos, Señor. Cuídalos y bendícelos. También a la vida de cada uno de los hermanos que estamos aquí representados, todas nuestras familias, Señor, bendícelas. Te pido por favor que uses al pastor Betito como un instrumento, lo sigas usando, Señor, para que su palabra llegue a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestros espíritus, para que nos sea de provecho, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanito. Amén, amén. Entonces, hermanito, Romanos 8:29 nos habla del propósito por el cual somos llamados, ¿sí? Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Entonces, vemos que ese es el plan, brother, eterno de Dios. Que nosotros, brother, produzcamos, es decir, que seamos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Sí? Entonces, ya una vez, brother, que nosotros hemos producido a Cristo, ¿sí?, en nuestra vida, tenemos que hacerlo crecer. ¿Sí estás entendiendo? No basta, brother, solamente con producirlo, sino lo tenemos que hacer crecer, hermano. Cuando Abraham, brother, produjo la simiente, ¿sí?, que fue Isaac, que tipifica a Cristo, no solamente fue producida, brother, esa simiente. Si tú lees la escritura, brother, la simiente creció. Es decir, Isaac, brother, creció. Entonces vamos a ver, brother, la importancia de hacer crecer, brother, a Cristo en nuestra vida. Amén. Génesis 21:8, hermano. Génesis capítulo 21, versículo 8. Dice, y creció el niño, es decir, Isaac, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. ¿Sí? Entonces vemos que después del nacimiento de Isaac, brother, viene el crecimiento. Amén. Una vez, brother, que tú naces en el Espíritu, tienes que crecer. Y eso es, brother, producir y hacer crecer a Cristo, brother, en ti. Acuérdate que el plan eterno, el plan divino de Dios es que seamos hechos a la imagen de Cristo. Es decir, exactamente iguales, hermanito. Cuando tú te ves frente a un espejo, cuando tú te paras enfrente de un espejo, brother, tú estás viendo tu imagen. ¿Sí? Y lo que tú ves, brother, en el espejo es exactamente igual a ti.
Ya que hay unos espejos que tienen como aumento, no sé qué, ¿verdad? Pero la imagen es igual, hermano, ¿sí? Es una réplica, brother. Entonces dice la Escritura para que fuesen hechos a la imagen. ¿Te das cuenta, brother? Que el propósito de Dios, brother, es que nosotros seamos exactamente igual a Jesús. Por eso dice, porque a los que antes conoció, los predestinó. Entonces nosotros, brother, no somos una casualidad. Tú no recibiste un llamamiento, brother, por casualidad. Ya había sido predestinado, hermano, desde antes que los cielos y la tierra fueran creados. En la eternidad, brother, Dios tenía planes ya contigo. En la eternidad, brother, Dios ya te conocía. ¿Sí? ¿Qué significa? Que en los pensamientos de Dios, brother, siempre has estado presente. En los planes de Dios, brother, siempre has estado presente. En los propósitos de Dios siempre has estado presente. No eres una casualidad. No viniste a este mundo por casualidad. ¿Sí? Eres un plan y un propósito de Dios, brother. Satanás, brother, todo el tiempo se va a interponer para que el plan y el propósito de Dios se cumpla en tu vida. A través, brother, del pecado, a través, brother, de la inmundicia, a través del placer, a través del engaño. Entonces, el plan de Satanás, brother, es destruirte y hacer que tu alma se pierda. Pero el plan de Dios es que seas exactamente igual a la imagen de Jesús. ¿Sí? Entonces, vemos, dice en Génesis, una vez que Isaac, brother, fue producido, ¿qué sucedió? Creció, ¿sí? Amén. Vemos el nacimiento y después el crecimiento, ¿sí? O sea, si tú te das cuenta, no basta nada más con nacer, hermano, tienes que crecer. Ya vimos que el nuevo nacimiento es el bautismo, ¿sí? La inmersión, brother, en las aguas. Entonces, el propósito por el cual Dios llamó a Abraham, brother, fue para que Abraham produjera a Isaac. No fue para que fuera salvo. Dios no te llamó, brother, para que seas salvo. Ese no es el punto central, brother, del plan eterno de Dios. La salvación, brother, va incluida. Yo te mencionaba, cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, no los creó para que ellos fueran salvos. Cuando Dios le hizo un llamamiento a Abraham, no fue para que fuera salvo. Fue para que el plan y el propósito divino de Dios se cumpliera. La simiente, brother, Isaac. En donde iba a recaer, brother, la promesa. ¿Sí? Entonces, Isaac, brother, tipifica, salud. Isaac tipifica a Cristo. ¿Sí? Entonces, el propósito por el cual Dios nos hace un llamado a nosotros es el mismo que por el que le hizo a Abraham, para producir una simiente, ¿sí? Amén. Entonces, fíjate, hermanito, el punto, brother, el punto importante aquí es que una vez que tú ya produciste a Cristo, tienes que hacerlo crecer. No solamente, brother, se trata de introducirte, brother, al camino de Dios. Tienes que caminar, brother, por ese camino. ¿Sí estás entendiendo?
No solamente se trata, brother, de introducirte a la vida de iglesia. Tienes que vivir la vida de iglesia, hermano. Si no, no tiene ningún chiste. Si no, ¿qué chiste tiene, brother, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz? Ahorita que nos acabas de decir, Petro, que recibir a Cristo y hacerlo crecer es como cuando nos bautizamos, que el Espíritu Santo tiene que estar fluyendo, ¿no? Como las aguas, para que no se... Pues, para hacerlo crecer, estar fluyendo. Exactamente, hermano. El Espíritu, cuando Cristo viene a tu vida, brother, como el Espíritu que vivifica, lo que tú has conocido como el Espíritu Santo. Entonces, una vez que ya viene a mi vida, brother, tiene que fluir. Pero ¿cuál es el motivo por el cual el Espíritu Santo no fluye? El pastor nos hablaba, brother, el domingo de la llenura del Espíritu Santo. Y eso es el fluir, brother, del Espíritu Santo en tu vida. Eso es estar lleno, brother, del Espíritu. Que el Espíritu Santo esté en constante fluimiento, brother. Fluyendo, fluyendo, fluyendo. Pero ¿por qué no fluye? Porque dentro de nosotros, brother, hay algo que se llama voluntad, conciencia, emociones, ¿sí? Mente, ¿qué más? Entonces, eso, brother, es un obstáculo. Porque mi mente natural, brother, es un obstáculo para que el Espíritu Santo fluya dentro de mí. Porque mi voluntad, brother, mi voluntad natural es un obstáculo. Acuérdate, brother, que la carne siempre va a estar en contra del Espíritu. Y el Espíritu en contra de la carne. Entonces, por eso dice la Escritura, brother, que tenemos que morir al viejo hombre. O sea, a mi mentalidad, brother, a mi mente natural, a mi voluntad, brother. Entonces, cuando yo muero a mi voluntad, brother, natural, ¿para qué estoy muriendo? Para Cristo, pero para hacer la voluntad de Dios. Ya no mi voluntad, brother, sino la voluntad de Dios. Amén. Entonces, vemos, brother, que no es suficiente producir a Cristo, brother. Tenemos que ir, hermano, como hijos de Dios, brother, como santos, brother, en luz. Tenemos que hacer crecer, brother, a Cristo en nuestra vida de iglesia. ¿Sí? ¿De qué sirve, brother, producir a Cristo y no hacerlo crecer? Acuérdate, hermano, fíjate bien. ¿Si han leído la parábola, brother, de los denarios? Perdón, de los talentos. Que a uno le dio un talento, a otro le dio 5, y al otro ¿cuántos? 2. Al que le dio 5, sí produjo. Hizo crecer, brother. Al de 2 igual, pero al que le dieron 1, ese no produjo nada. Dice la Escritura que él lo enterró. ¿Y qué sucedió, brother, cuando vino el ¿cómo se dice? El amo, brother, el patrón. ¿Y a dónde lo mandó? Al crujir y rechinar de dientes. Entonces, date cuenta, brother, la importancia de producir. Mira, hermanito, nosotros, brother, como cuerpo de Cristo, o sea, cuando tú recibes a Cristo, brother, como tu Dios, como tu Salvador, cuando tú naces en el Espíritu, hermano, tú pasas a ser la iglesia. Tú pasas a ser el cuerpo de Cristo, brother. Cristo es la cabeza, dice la Escritura, Pablo, y nosotros somos el cuerpo.
Entonces, como el cuerpo de Cristo, brother, mi trabajo, yo tengo que estar en funcionamiento, brother. Y mi trabajo es precisamente producir, brother, la iglesia. Producir, brother, el cuerpo de Cristo. ¿De qué manera? Hablándole a los otros, brother, que no conocen del Evangelio de Cristo y trayéndolos, brother, a los caminos del Señor. Esa es la manera de producir, brother. Pues no solamente, brother, no solamente se trata de creer, brother, y decir, yo soy cristiano, y nada más me voy, brother, y me siento en la silla y aplaudo y tan. Se trata, brother, de que como cristianos, brother, tenemos que producir, brother, producir todos los días a Cristo. Y eso es, brother, precisamente expresarlo, brother, ser la expresión de Dios, brother, en la tierra. Estar produciéndolo. Pues no basta nada más con, no basta nada más con producirlo, sino tenemos que hacerlo crecer, brother. ¿Sí? Dice la Escritura que tenemos que menguar la carne a fin de que Cristo, brother, crezca en nosotros. Amén. Entonces, fíjate, hermanito, ¿qué significa, brother, que ¿cómo se llama? Que cuando Isaac creció, brother, fue destetado. Porque ya había crecido, ya no era un niño, ya era un joven, brother, ya era un adolescente. ¿Sí? ¿Sí me explico? Mande. Cuando fue destetado, brother, dice que Abraham le hizo fiesta. Ya se había convertido en un muchacho, ya dejó de ser niño, ¿verdad? Dice que fue destetado. Entonces, el día que Isaac, brother, fue destetado, dice la Escritura que Abraham hizo una fiesta, una gran fiesta, brother. Amén. Pero fíjate bien, hermano, el crecimiento y el destetamiento, brother, de Isaac tiene un significado, brother, espiritual en la vida de iglesia. Amén. Entonces, cuando tú estás viviendo, brother, la vida de iglesia, y tú ves, brother, que un hermano está produciendo a Cristo, ¿sí? Fíjate bien lo que estoy diciendo. Cuando tú estás viviendo, brother, en la vida de iglesia, no en la carne. Porque yo te aseguro que si tú estás en la carne, brother, a ti no te va a dar gusto que un hermano, que un hermano en Cristo, brother, esté creciendo espiritualmente. Porque ni siquiera te va a importar. Tú andas allá en tu rollo, en tu show. Pero cuando tú formas parte de la iglesia, brother, y estás viviendo la vida de iglesia, y tú ves que un hermano, brother, o una hermana está produciendo a Cristo, brother, tú te vas a gozar. ¿Sí? Te vas a gozar, hermanito. Cuando tú ves, brother, que Dios utiliza a una persona, tú te vas a gozar. ¿Sí? Entonces, cuando Abraham vio, brother, que su hijo creció y fue destetado, se gozó. A eso se refiere, brother, con que hizo una gran fiesta. Se gozó. ¿Sí? Le dio gusto, brother, ver que él ya era un muchacho. ¿Sí estás entendiendo? Pero si tú estás en la carne, brother, a ti no te va a dar gusto ver que el día de mañana Rodrigo, brother, se convierte en un pastor. ¿Por qué no te va a dar gusto?
porque estás en la carne. Pero si tú estás en el Espíritu, viviendo una vida de iglesia, sí te va a dar gusto, hermano. Entonces, es importante, hermano, vivir en el Espíritu. En la carne, tú nunca vas a tener ¿cómo se dice? Interés, brother, en las cosas de Dios. Nunca te vas a interesar, brother, en las cosas de Dios. Se te van a hacer hasta aburridas. Te vas a estar durmiendo, brother, en una enseñanza, pensando en otras cosas. Pero cuando tú vives en el Espíritu y en la vida de iglesia, brother, las cosas de Dios se te hacen importantes. Entonces, Isaac crece, brother, es destetado, deja de ser un niño, pasa a ser un muchacho. Y vemos que Abraham entonces y dice, hace una gran fiesta, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, hermanito, el nacimiento y el crecimiento de este Isaac se logran con facilidad. ¿Sí? Fue una promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces fue algo que se logró fácilmente, brother. Lo difícil, brother, es que Isaac, brother, creciera. ¿Sí estás entendiendo? Entonces, no es fácil, brother, no es fácil producir a Cristo, pero es más difícil, brother, hacerlo crecer. ¿Por qué? Porque eso implica, brother, que tengo que renunciar, brother, a mi yo. A fin de que Cristo, brother, tengo que menguar la carne a fin de que Cristo, brother, crezca y se multiplique. ¿Por qué no es fácil, brother? Porque implica un esfuerzo. Implica, brother, que tengo que pagar un precio. Amén. Y eso es, brother, lo que muchas veces no estamos dispuestos a hacer. A duras penas voy y me congrego. A duras penas oro. ¿Sí? A duras penas, brother, le quito el polvo a la Biblia. Entonces, fíjate, hermanito, ahora imagínate, brother, tener que renunciar a mi yo. No, pues ¿cómo crees? Si yo soy el que las puedo de todas a todas. Eso es lo difícil. No es fácil, brother, cultivar a Cristo, brother. No es fácil producirlo. Tienes que pagar un precio. Así como no es fácil, brother, te lo digo, no es fácil dejar el pecado. No es fácil, hermanito. Te va a costar sufrimiento, te va a costar lágrimas, humillarte. Amén. Entonces, en la vida de iglesia, hermanito, Cristo debe de ser producido. La vida de iglesia no es, brother, ir y congregarte, dar tu ofrenda, dar tu diezmo, alabar, exaltar a Dios, brother. Esa no es la vida de iglesia.
¿Por qué, hermanito? Porque eso cualquiera lo puede hacer. ¿Es en serio, hermano? Eso cualquiera lo puede hacer. Tú date cuenta, brother. Tú estás en un lugar donde aquí hay personas conversas y personas inconversas, brother. Hay personas que tienen a Cristo en su corazón y hay personas que no. Y los dos, brother, cuando están en el servicio, alaban, aplauden. O sea, date cuenta, cualquiera puede hacer eso. Entonces esa no es la vida de iglesia. La vida de iglesia, brother, es hacer crecer, brother, estar produciendo a Cristo todos los días. ¿De qué manera, brother? Pues negándome a mí mismo. Acuérdate que dijo el maestro de maestros: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, brother. Entonces, eso es producir, eso es hacer crecer, brother, a Cristo en mi vida, en mi diario vivir. Amén. Vamos a Gálatas, hermanito. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Fíjate lo que dice Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pues tiene que haber un crecimiento de Cristo, brother, en mi vida, a fin de que yo pueda expresarlo. ¿Sí? Entonces, como iglesia, brother, Cristo no solamente debe de crecer en nosotros, también nosotros tenemos que crecer en Él. ¿Sí? Tanto en nuestra vida diaria, brother, como en nuestra vida de iglesia. Él tiene que crecer en mí y yo en Él. En mi vida diaria, en mi vida de iglesia. Entonces, yo necesito, brother, la expresión de un Cristo formado, brother. ¿Sí? Pablo, brother, estaba dispuesto a sufrir dolores de parto. O sea, ser humillado, brother, ser vituperado, ser encarcelado, quizás golpeado, con tal de que Cristo se produjera, brother, en los cristianos. ¿Sí? Si yo, brother, fíjate bien, si yo como una persona, brother, que he creído en Jesús y que ya he nacido de nuevo, no hago crecer a Cristo en mí, en mi vida diaria, en mi vida de iglesia, yo no voy a poder disfrutar nunca de la gracia de Dios, hermanito. Y la gracia de Dios es para que la disfrutes. ¿Sí? Imagínate que a ti te den una herencia, pero que no la disfrutes. ¿Qué chiste tendría? ¿Para qué Dios te hace libre, brother? Pues para que disfrutes de esa libertad. ¿Sí? Entonces, la gracia de Dios, brother, la tenemos que disfrutar. Para eso Dios nos la da, brother. Y la gracia es Cristo Jesús. Entonces yo tengo que disfrutar, brother, a Cristo. Tengo que gozarme, tengo que deleitarme, brother. Tengo que gozar, brother, la enseñanza. Tengo que disfrutar, brother, la enseñanza. ¿Sí? Entonces, fíjate, hermanito. En Génesis 21 vemos que el nacimiento de Isaac causó problemas. ¿Sí?
Pero el crecimiento, brother, causó más problemas. Porque cuando Isaac, brother, empieza a crecer, o más bien cuando Isaac nace, Agar y su hijo Ismael, brother, no decían nada. Cuando Isaac nació, brother, Abraham ya había concebido con Agar a Ismael. ¿Sí? Cuando Isaac nace, brother, Agar no le preocupó nada, a Ismael no le preocupó nada. Pero conforme Isaac fue creciendo, brother, empezaron a haber problemas. ¿Sí? ¿Por qué, brother? Porque Ismael empieza a burlarse, brother, de Isaac. En Génesis 21, brother, tú vas a encontrar que Ismael, brother, se burlaba de Isaac. Le hacía travesuras, le hacía bullying. ¿Sí, hermanito? Entonces, eso, brother, tiene un significado espiritual y significa la iniciación de la persecución del pueblo de Israel, brother, que duró 400 años. ¿Sí? Para Dios, brother, el que Ismael se burlara de Isaac fue lo que inició, brother, la persecución del pueblo de Israel. O sea, que duró 400 años, brother. Dice ahí en Génesis 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Entonces esto es la persecución, brother, del pueblo de Israel. ¿Sí? Espiritualmente, brother, cuando Ismael se burlaba de Isaac y le hacía bullying, representaba, brother, la opresión, brother, la esclavitud del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta, brother, la burla de Ismael para con Isaac fue grave. No fue cualquier cosa, hermanito. ¿Sí? ¿Por qué fue grave? Porque Isaac, brother, era la simiente de Dios. Amén. Ismael, brother, era una falsificación de la simiente de Dios. ¿Sí? Acuérdate, brother, fíjate bien lo que te voy a decir. Acuérdate que el diablo, brother, siempre va a imitar lo que Dios hace. ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, su ministerio duró 3 años y medio. ¿Sí? Cuando el anticristo, brother, se haga manifiesto físicamente en la tierra, su gobierno va a durar 3 años y medio. La mitad de la semana, brother, 70. ¿Sí? Entonces, Satanás, brother, siempre imita a Dios. Dios, brother, en Génesis era el Espíritu de Dios que se movía por encima de las aguas. En Apocalipsis, brother, se convirtió en los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. O sea, si tú te das cuenta, brother, se intensificó. Satanás en Génesis era la serpiente. ¿Sí? Y en Apocalipsis se convierte en el dragón. También se intensifica. Entonces, siempre imita, brother. Satanás siempre imita lo que Dios hace. Entonces, Dios quería una simiente, brother, de Abraham, que sería Isaac, el cual tipifica a Cristo, pero
pero Satanás, brother, por medio de Agar, ¿sí? Quiere troncar, brother, el plan y el propósito de Dios. ¿De qué manera? Trayendo una falsa, brother, simiente. Amén. La falsificación. Entonces, nosotros, brother, cuando recibimos un llamado de parte de Dios, nos convertimos en la simiente, brother, de Dios. ¿Sí? Y como la simiente, brother, siempre vamos a ser aborrecidos por los falsos. ¿Por qué crees, brother, que a las personas, brother, a los hijos de Dios, los persiguen? ¿Por qué crees que los señalan? Los de tu misma casa. Ya te volvieron aleluyo, ya te cambiaron de religión, ya eres un persinado. Por ser la simiente, brother, vas a ser perseguido. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo, brother, por eso dice en Gálatas 4:29. Fíjate lo que dice Pablo en Gálatas 4:29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Cuando tú, brother, escucha bien, cuando tú, brother, seas una persona que ande en el Espíritu, siempre vas a ser perseguido, brother, por la falsificación. Como hijo de Dios, brother, vas a ser perseguido. ¿De qué manera, brother? Van a hablar de ti. Tu misma familia, brother, te va hasta rechazar. Son los primerititos que se te van a voltear, brother, que se van a poner en contra de ti. Entonces tú te das cuenta, brother, ¿por qué, brother, tienes que hacer las cosas por ti? Y si mi familia, brother, si mi esposa, si mis hijos, si mis padres, si mis hermanos, etcétera, no quieren, brother, andar en los caminos del Señor, yo sigo, brother, allí. Por eso luego vienen los desánimos, hermano. Es que ya mi mamá no quiere ir a los cultos, pues ya yo tampoco voy a ir. Tienes que ser destetado. Amén. Nos dice, pero Gálatas 4:29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Te das cuenta, brother, que el que Ismael, brother, le hiciera bullying a Isaac, se burlara de él, brother, representa la persecución, brother? Sí. Entonces, por otra parte, Sara, brother, representa la gracia, ¿sí? Porque ella es la promesa, brother. A ella se le hizo la promesa. Sara, brother, quien representa la gracia, no toleró, escucha, ella no toleró, brother, que Ismael se estuviera burlando de Isaac, ¿sí? Entonces, al ver, brother, que Ismael se burlaba de Isaac, Sara le dice, brother, a Abraham, que los eche fuera, córrelos, amén. Génesis 21, 10 y 11. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac. Mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo.
Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Amén. Entonces, vemos, brother, que Dios, como el juez celestial, toma una decisión. No la tomó Abraham. Sara veía, brother, que Ismael se burlaba de Isaac, y a ella no le parecía eso. Y le dice: echa fuera, brother, a Agar y a Ismael, porque la descendencia, porque la bendición recaerá en en Isaac. Entonces, fíjate bien, hermanito. Abraham no le gustó esa idea, porque obvio, pues era su hijo, brother. Ismael era su hijo. Abraham, brother, no le gustó la idea de que Sara le dijera: echa fuera, brother, a la sierva junto con su hijo. Y hasta cierto punto, brother, Abraham se molestó y no tomó una decisión, hasta que Dios le habla, brother, y le dice: haz como Sara te dice, obedécela, hazle caso, echa fuera a la sierva, echa fuera a la esclava y echa fuera a su hijo. ¿Sí? Entonces, vemos que el que toma la decisión, brother, sí, es Dios. Amén. ¿Por qué, brother? Porque conforme al propósito de Dios, brother, Isaac debía de ser contado como la simiente, no Ismael. Entonces, si Ismael permanecía, brother, en ese, ¿cómo se dice? Ayúdame. En ese entorno, brother, ¿sí? No iba a poder cumplirse el propósito de Dios, brother, del crecimiento de Isaac. Amén. Entonces, en el capítulo 20, brother, del libro de Génesis, tú puedes ver, brother, cómo Abraham falla. Abraham le falló a Dios, brother. En el capítulo 20, Abraham le falla a Dios cuando Dios le dice, brother, que le va a dar un hijo. ¿En qué manera falló? En que él se adelantó, brother, y tuvo un hijo con una esclava. Pero porque Dios le había dicho: te voy a dar un hijo, pero este no creyó y se adelanta las cosas, entonces falla, tiene un tropiezo. Pero en el capítulo 21, brother, Abraham, brother, es obediente a Dios. Cuando Sara le dice que eche fuera a Agar y a Ismael, él no lo hizo. Pero cuando Dios le habló, brother, él obedeció la voz de Dios. ¿Sí? Fue pronto, brother, para ser obediente. Entonces, fíjate bien, hermano. Génesis 21:14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Es decir, ya la echó fuera. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. De Bersea. Amén. Entonces dice, brother, que cuando Agar, brother, y Ismael fueron echados fuera, anduvieron errantes, brother, en el desierto, ¿sí? El que Abraham, brother, escucha bien, haya echado fuera a Agar y a Ismael, brother, tiene un significado espiritual. ¿Quiere ir al baño?
El que Agar, brother, y Ismael hayan sido echados fuera, brother, tiene un significado espiritual. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, hermano. Cuando tú, brother, empiezas a conocer del Señor, cuando tú, brother, te conviertes a Cristo, siempre vas a procurar hacer lo bueno. ¿Sí? ¿Por qué, brother? Porque Dios pone ese deseo en tu corazón. Tú como cristiano, brother, siempre vas a procurar hacer el bien. ¿Sí? Entonces, desde el día, brother, que tú eres salvo, vas a procurar hacer el bien. Amén. En muchas ocasiones, brother, Dios, brother, me ha corregido. ¿Sí? En muchas ocasiones, brother, he sido cortado, brother, por el cuchillo afilado de Dios. ¿Sí? Quiero que pongas atención, hermanito. Te voy a hablar de dos casos diferentes: los casados y los solteros. ¿Sí? En muchos de los casos, brother, los casados que están en Cristo, ¿sí? Dios, brother, utiliza a tu esposa como el cuchillo afilado a fin de que tú seas cortado. Es decir, para tratar contigo. ¿Sí? Utiliza a tu esposa. Ella es, brother, el cuchillo de la circuncisión. Pero en el caso de los solteros, brother, Dios puede utilizar cualquier circunstancia, cualquier situación, hermanito. El día de hoy, el hecho de que tú estés aquí, brother, significa la circunstancia, brother, que Dios está utilizando como un cuchillo para que tú seas cortado, brother. Porque dentro de este lugar Dios está tratando contigo. De una manera, brother, diferente con cada quien. Pero de que Dios está tratando contigo, está tratando. ¿Sí? Entonces, en este tiempo, brother, en este momento, el proceso, brother, por el cual tú estás pasando, es el cuchillo, brother, con el cuchillo que Dios está utilizando para que tú seas cortado, hermanito. Acuérdate, brother, que tenemos que morir. ¿Sí? Entonces, ¿a qué tenemos que morir? Pues a mi ego, brother, a mi fuerza natural, a mi capacidad natural. Aquí, aunque no quieras, hermano, te tienes que enseñar a convivir, brother, con gente bien intolerante. Entonces es el cuchillo. A tolerar, brother. Es el cuchillo. Amén. Entonces, tú tienes que entender, brother, que de una o de otra manera, brother, tú tienes que ser cortado de tu vida natural. ¿Cuál es tu vida natural, brother? Pues enojarme, brother, cuando el otro está hable y hable en la noche y no me deja dormir. En mi vida natural eso hago. Y quizás hasta le digo cosas. Pero cuando tú eres cortado, brother, en esa área, ya ni te va a molestar, brother, que el otro esté hablando. Y cosas así, sí, ¿me explico? Amén. Entonces, de una o de otra manera, brother,
Dios tiene que cortar, brother, tu vida natural. ¿Por qué? Porque eso es el propósito de Dios, brother. ¿Por qué Dios quiere cortarte, brother, de tu vida natural? Que no estás yendo bien, tal vez por el camino que es. Para que tú puedas producir, brother, a Cristo. Para que Cristo pueda crecer, brother. ¿Sí? Pues tienes que ser cortado de tu vida natural, brother, a fin de que Cristo crezca. ¿Sí? De esa manera es como vas a aprender. De esa manera es como vas a madurar espiritualmente y como vas a tener un crecimiento. ¿Sí? Entonces, todo lo bueno, brother, que tú puedas producir en tu capacidad natural y en tu vida natural, brother, por tus propias fuerzas, son cosas que a Dios no le agradan y que no necesita de ti. Y Él de una o de otra manera, brother, lo tiene que arrancar. Quieras o no quieras. ¿Sí? Amén o no amén. Entonces, para que Abraham pudiera producir, brother, a la simiente, o sea, a Isaac, él tuvo que ser cortado, brother. Primero Dios tuvo que quitar todo lo que no le agradaba de Abraham, brother, para que él pudiera producir, brother, a Isaac. Entonces, para que nosotros podamos producir a Cristo, para que nosotros podamos llegar a ser a la imagen y a la semejanza, brother, para que podamos ser la expresión, expresar a Dios y la representación de Dios en la tierra, tenemos que ser cortados. Y eso es un proceso, brother, que dura muchos años. No es de un día para otro. Es un proceso largo, un proceso doloroso, brother. ¿Sí? Pero al final, brother, es algo que tiene que suceder en tu vida. Amén. Amén, hermanito. Pues, ¿alguna duda? Y hermano, quizás en ti, brother, ya haya nacido Isaac, pero aún sigues conservando a Ismael, hermano. Y tú tienes que echar a Ismael fuera, brother, de ti. Ismael representa la naturaleza carnal del ser humano. ¿Sí? Isaac representa la naturaleza divina, porque tipifica a Cristo. ¿Sí? Entonces, quizás ya, brother, Isaac nació en ti, ya fue producido. Pero no te atreves, brother, a abandonar a Ismael. Era lo que le pasó a Abraham. Ya había producido a Isaac, pero él no quería, brother, despedir a Ismael. Entonces, tú tienes que dar ese paso, hermano. Tú tienes que entender, y esto yo siempre lo voy a recalcar, brother, así bien. Tienes que entender que esto no se trata de religión. No se trata de ser religioso. Aquí no se trata de que, yo soy trinitario, yo soy sabatista, yo soy de unitario y de ser denominatario, brother. Aquí se trata, brother, de que tenemos que ser de Cristo y nada más de Cristo, hermano. Y que nuestro objetivo, nuestra finalidad, brother, o sea, ser lleno del Espíritu Santo, brother, representa o tipifica producir, brother, hacer crecer a Cristo. ¿Sí?
Amén, hermanito. Pues vamos a ponernos de pie. ¿Quién quiere hacer la oración? Amén.